Lectura del segundo libro de las Crónicas, capítulo 15. Vino entonces el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, el cual salió al encuentro de Asa y le dijo: Escúchenme ustedes, Asa y toda la gente de Judá y Benjamín. Yahvé estará con ustedes mientras ustedes estén con él. Si ustedes lo buscan, él se dejará hallar. Pero si ustedes lo abandonan, él los abandonará a ustedes. Durante mucho tiempo estará Israel sin el verdadero Dios y sin sacerdotes que enseñen su ley. Pero cuando en medio de la tribulación se vuelvan a Yahvé, Dios de Israel, y lo busquen, entonces lo encontrarán. En aquellos tiempos no habrá paz para quien entre ni para quien salga, sino muchas angustias sobre todos los habitantes de la tierra, porque un pueblo se levantará contra otro, una ciudad contra otra ciudad, porque Dios los perturbará con plagas de toda clase. Entre tanto, ustedes tengan ánimo y no se desmayen, esfuércense y que no se debiliten los brazos, puesto que recibirán la recompensa de sus obras. Al oír Asa estas palabras y esta profecía, cobró ánimo e hizo desaparecer los ídolos abominables de todo el país de Judá y Benjamín, y de las ciudades que había conquistado en los cerros de Efraín, y restauró el altar de Yahvé que estaba delante de la casa. Congregó a toda Judá y a Benjamín y a los de Efraín, Manasés y Simeón, que habitaban entre ellos, pues se habían pasado a él muchos de los israelitas al ver que Yahvé su Dios estaba con él. Se reunieron en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Aquel día ofrecieron a Yahvé víctimas consumidas por el fuego, tomando para esto 700 bueyes y 7,000 ovejas del botín que habían recogido. Acordaron buscar a Yahvé, el Dios de sus padres, con todo su corazón y toda su alma. En esto consiste la alianza. E incluso dijeron que todo aquel que no buscará a Yahvé, el Dios de Israel, sería muerto, fuera pequeño o grande, hombre o mujer. Juraron pues a Yahvé en alta voz, con gritos de júbilo, y con son de trompetas y cuernos. Y toda Judá se alegró con motivo del juramento, porque todo corazón habían prestado juramento y con plena voluntad habían buscado a Yahvé. Por eso él se dejó hallar de ellos y les dio paz por todas partes. El rey Asa llegó a quitar a Maaca, su madre, el título de gran dama, porque había hecho un horror para Asera. Asa destruyó este horror, lo hizo pedazos y lo quemó en el torrente Cedrón. Pero no desaparecieron los santuarios altos de en medio de Israel, aun cuando el corazón de Asa fue perfecto todos los días de su vida. Llevó a la casa de Yahvé las ofrendas consagradas por su padre y sus propias ofrendas, plata, oro y utensilios. No hubo guerra hasta el año 35 del reinado de Asa. Capítulo 16. El año 36 del reinado de Asa, subió Basa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Rama, para cortar las comunicaciones. A Asa, rey de Judá, sacó entonces Asa plata y oro de los tesoros de la casa de Yahvé y de la casa del rey, y los envió a Ben-Hadad, rey de Aram, que vivía en Damasco, al que dijo: Hagamos una alianza como la hubo entre mi padre y tu padre. Te envío plata y oro. Ven, rompe tu alianza con Basa, rey de Israel, para que se aleje de mí. Ben-Hadad escuchó al rey Asa y envió a los jefes de su ejército contra las ciudades de Israel. Conquistó Iyón, Dan, Abel-Maim y todos los depósitos de las ciudades situadas en Neftalí. Cuando Basa lo supo,
suspendió las fortificaciones de Rama e hizo parar su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo el pueblo de Judá y se llevaron de Rama las piedras y maderas que Baasa había empleado para la construcción, y con ellas fortificó Goeba y Masfa. En aquel tiempo el vidente Hananí fue donde Asa, rey de Judá, y le dijo: ¿Por qué te has apoyado en el rey de Aram y no en Yahvé tu Dios? Por eso se ha escapado de tu mano el ejército del rey de Aram. ¿Acaso los etíopes y los libios no formaban un ejército numeroso con carros e innumerables caballerías? Y sin embargo, ¿por qué pusiste tu confianza en Yahvé? Él los entregó en tu mano. Porque los ojos de Yahvé recorren toda la tierra para fortalecer a los que le sirven de todo corazón. Pero has procedido neciamente en esta ocasión, y por eso de aquí en adelante tendrás guerras. Asa se enojó contra el vidente y lo encadenó en la cárcel, pues estaba enojado con él por lo que había dicho. En este tiempo Asa maltrató también a gente del pueblo. Los hechos de Asa del comienzo al fin están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. El año 39 de su reinado, Asa enfermó de los pies de una enfermedad muy grave. En su enfermedad no consultó a Yahvé, sino a los médicos. Murió Asa el año 41 de su reinado, y lo sepultaron en el sepulcro que se había hecho en la ciudad de David. Lo pusieron sobre un lecho que habían llenado de aromas preparados según el arte de perfumería, y por él se quemaron perfumes en enorme cantidad. Josafat, capítulo 17. En su lugar reinó su hijo Josafat, el cual se fortificó contra Israel. Puso guarniciones en todas las ciudades amuralladas de Judá, gobernadores en todo el país de Judá y en las ciudades de Efraín, que Asa su padre había conquistado. Yahvé estuvo con Josafat porque anduvo por los caminos que había seguido su padre David, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de sus padres, andando conforme a sus mandamientos, sin imitar lo que hacía Israel. Yahvé fortaleció su poder. Todo Judá traía regalos a Josafat, que iba adquiriendo grandes riquezas y honores. Se entusiasmó por las cosas de Yahvé hasta que se hizo desaparecer del país de Judá los santuarios de lomas y los troncos sagrados. El año tercero de su reinado envió a sus oficiales Ben-Hail, Abdías, Zacarías, Natanael y Miqueas para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías, Tabodonías, y con estos levitas a los sacerdotes Elisama y Joram. Enseñaron pues en Judá, llevando consigo el libro de la ley de Yahvé. Recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. El terror de Yahvé se apoderó de todos los reinos y países que rodeaban a Judá, de manera que no hicieron guerra contra Josafat. Había filisteos que traían a Josafat presentes y plata como tributo. También los árabes le traían ganado menor, 7,700 carneros y 7,700 machos cabrios. Así Josafat iba haciéndose cada vez más poderoso y edificó en Judá castillos y ciudades de almacenamiento. Josafat tenía mucha mano de obra en las ciudades de Judá, y tuvo una guarnición de guerreros escogidos en Jerusalén. Esta es la lista para sus casas paternas. Por la tribu de Judá, Adúa mandaba los jefes de millares,
300,000 hombres valientes estaban a su cargo. Sus ayudantes eran Johanán, el cual mandaba a 280,000 hombres, y Amasías, hijo de Sicri, que servía como voluntario para Yahvé y mandaba a 200,000 hombres valientes. Para la tribu de Benjamín, Eliada, valiente guerrero, tenía a sus órdenes 200,000 hombres armados con arco y escudo. A su lado estaba Josabad con 180,000 hombres armados. Estos eran los que estaban al servicio del rey, sin contar lo que les había puesto de guarnición en las ciudades amuralladas por todo el país de Judá. Josafat y Ahab, capítulo 18. Josafat tuvo grandes riquezas y honores. Emparentó con Ahab y al cabo de algunos años bajó a visitarlo a Samaria. Ahab sacrificó gran número de ovejas y bueyes para él y para la gente que lo acompañaba. Luego le persuadió que le acompañara para ir contra Ramot de Galaad. Ahab, rey de Israel, dijo a Josafat, rey de Judá: ¿Quieres marchar conmigo contra Ramot de Galaad? Le contestó: Somos uno solo, yo y tú. Tanto mi pueblo como el tuyo estaremos contigo en la batalla. Pero Josafat dijo al rey de Israel: Consulta antes, por favor, la palabra de Yahvé. El rey de Israel reunió a los profetas en número de 400 y les dijo: ¿Debo atacar a Ramot de Galaad o no? Ellos le respondieron: Ataca, porque Yahvé la entregará en manos del rey. Josafat preguntó: ¿No hay aquí algún otro profeta a quien podamos consultar? El rey de Israel le dijo: Sí, hay un hombre por quien podríamos consultar a Yahvé, pero yo le tengo odio, pues nunca me profetiza el bien sino el mal. Es Mequías, hijo de Jimla. Josafat lo reprendió: No hables de esta manera. El rey de Israel llamó a un eunuco y le dijo: Trae enseguida a Miqueas, hijo de Jimla. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada cual en su trono, vestidos de gala, en el terreno que hay en la entrada de la puerta de Samaria, mientras que todos los profetas profetizaban delante de ellos. Sedecías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y decía: Así dice Yahvé: Con esto acometerás a Aram hasta acabar con ellos. Y todos los profetas hablaban del mismo modo, diciendo: Sube contra Ramot de Galaad y tendrás éxito. Yahvé la entregará en manos del rey. El mensajero que había ido a llamar a Miqueas le dijo: Mira que los profetas, todos a una voz, predicen feliz éxito al rey. ¿Procuro tú decir lo mismo? Miqueas respondió: Por la vida de Yahvé anunciaré lo que mi Dios me diga. Llegó donde el rey y éste le dijo: Miqueas, ¿debemos subir contra Ramot de Galaad para atacar o no? Miqueas le respondió: Suban, pues tendrán éxito, ellos serán entregados en manos de ustedes. Pero el rey le dijo: ¿Cuántas veces he de rogarte que no me digas más que la verdad en nombre de Yahvé? Entonces Miqueas dijo: He visto todo Israel disperso por los montes como ovejas sin pastor. Yahvé ha dicho: Estos ya no tienen quien los guíe, que vuelvan en paz cada cual a su casa. El rey de Israel dijo a Josafat: ¿No te dije que nunca me anuncia el bien sino el mal? Miqueas le dijo entonces: Escuchen la palabra de Yahvé. He visto a Yahvé sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su derecha y a su izquierda. Preguntó Yahvé: ¿Quién engañará a Ahab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Unos decían una cosa y otros otra. Entonces se adelantó el espíritu, se puso ante Yahvé y le dijo: Yo lo engañaré. Le preguntó Yahvé: ¿Y cómo lo harás? Respondió: Iré y me haré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas.
Yahvé le dijo: Tú conseguirás engañarlo, vete y hazlo así. Ahora pues, Yahvé ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos estos profetas tuyos, pues Yahvé ha predicho el mal contra ti. Se acercó entonces Sedecías, hijo de Kenaná, y dio una bofetada a Miqueas en la mejilla, diciendo: ¿Por qué camino se ha ido de mí el espíritu de Yahvé para hablarte a ti? Miqueas replicó: Tú mismo lo verás el día en que pases de casa en casa para esconderte. El rey de Israel dijo: Tomen preso a Miqueas y llévenlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y le dirán: Así habla el rey. Metan a éste en la cárcel y le dan el pan y el agua racionado, hasta que yo vuelva victorioso. Miqueas le dijo: Si tú vuelves victorioso, Yahvé no ha hablado por mi boca. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, subieron contra Ramot de Galaad. El rey de Israel dijo a Josafat: Yo voy a disfrazarme para ir a la pelea, mientras tú te pondrás tus vestidos. El rey de Israel se disfrazó y así empezaron a pelear. Ahora bien, el rey de Aram había ordenado a los jefes de sus carros de guerra: No ataquen a nadie, ni a los grandes ni a los chicos, tan solo al rey de Israel. Cuando los jefes de los carros de guerra vieron a Josafat, pensaron que era el rey de Israel y lo rodearon para cargar contra él. Pero Josafat invocó a gritos a Yahvé, y éste les socorrió y los alejó de él. Al darse cuenta de que no era el rey de Israel, los jefes de carros se apartaron de él. Sucedió que uno de los soldados arameos disparó su arco sin saber a quién apuntaba, hiriendo al rey de Israel por entre las sombreras y la coraza. El rey dijo al que guiaba su carro: Date vuelta y sácame de la batalla, porque me siento malherido. Pero el combate se puso más duro, de modo que tuvieron que sostener al rey en pie en su carro de guerra frente a los arameos hasta la tarde. A la caída del sol murió. Capítulo 19. Cuando Josafat, rey de Judá, regresaba sano y salvo a su casa a Jerusalén, le salió al encuentro Jehú, hijo de Hananí, el vidente, y le dijo al rey: ¿Debías tú ayudar al malo y favorecer a los que aborrecen a Yahvé? Por esto ha caído sobre ti la cólera de Yahvé. Sin embargo, algo bueno ha sido hallado en ti. Quitaste de tu país los troncos sagrados y te dedicaste a buscar a Dios. Josafat permaneció en Jerusalén, pero volvió a visitar al pueblo desde Bersabá hasta los cerros de Efraín, y los convirtió a Yahvé, el Dios de sus padres. Estableció jueces en todo el país, en todas y cada una de las ciudades amuralladas de Judá, y les dijo a los jueces: Miren bien lo que hacen, porque ustedes no juzgan en nombre de los hombres, sino en nombre de Yahvé, que está con ustedes cuando administran justicia. Que el temor a Yahvé esté con ustedes. Cuiden bien lo que hacen, porque Yahvé nuestro Dios no tolera que se hagan favores a uno más que a otro. No soporta a los jueces pervertidos ni a los que se dejen comprar con regalos. También en Jerusalén Josafat estableció levitas, sacerdotes y jefes de familias de Israel, que administraran la justicia de Yahvé y arreglaran los pleitos. Estos vivían en Jerusalén. Les dio esta orden: obrarán en todo con el temor de Yahvé, siendo íntegros y correctos en todo pleito que les llegue de parte de sus hermanos que habitan en sus ciudades, ya sean causas de sangre o cuestiones de la ley, de los mandamientos, decretos y sentencias, tienen que instruirlos, a fin de que no pequen contra Yahvé. De otro modo, Yahvé se enojaría contra ustedes y contra sus hermanos. Actúen así y no cometan pecados. El sumo sacerdote Amarías los dirigirá en todos los asuntos de Yahvé,
y Zabedías, hijo de Ismael, príncipe de la tribu de Judá, en todos los asuntos del rey. Los levitas les servirán de escribas, sean valientes y eficaces. Yahvé está con el bueno. Capítulo 20. Después de esto, los hombres de Moab y la gente de Amón, y con ellos algunos maonitas, vinieron a pelear contra Josafat. Le avisaron a Josafat diciendo: Viene contra ti una gran muchedumbre de gente del otro lado del mar de Edom, que están ya en Jesazontamor, o sea, en Gadi. Josafat tuvo miedo y consultó a Yahvé, ordenando un ayuno a todo Judá. Los judíos se reunieron para suplicar a Yahvé, y de todas las ciudades de Judá llegaron para rogar a Yahvé. Entonces Josafat se puso de pie en medio de la asamblea de Judá en Jerusalén, en la casa de Yahvé delante del patio nuevo. Dijo: Yahvé, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en el cielo y no dominas tú en todos los reinos de las naciones? En tu mano está el poder y la fortaleza sin que nadie pueda resistirte. ¿No has sido tú, oh Dios nuestro, el que expulsaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a los descendientes de tu amigo Abraham para siempre? Ellos la han habitado y han edificado un santuario para tu nombre, diciendo: Si viene sobre nosotros algún mal, espada, castigo, peste o hambre, nos presentaremos delante de esa casa y delante de ti, porque tu nombre reside en esta casa. Clamaremos a ti en nuestra angustia, a tú oirás y nos salvarás. Pero mira a los ojos de Amón, de Moab y del norte de Seir, a donde no dejaste entrar a Israel cuando salía de la tierra de Egipto, y por orden tuya Israel se apartó de ellos sin destruirlos. Ahora nos pagan viniendo a echarnos de la heredad que tú nos has dado. Oh Dios nuestro, ¿no harás justicia con ellos? Pues nosotros no tenemos fuerza para hacer frente a esta gran multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer. Pero nuestros ojos se vuelven a ti. Todo Judá estaba de pie ante Yahvé con sus niños, mujeres e hijos. Entonces en medio de la asamblea vino el espíritu de Yahvé sobre Jazaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Giel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaph, y dijo: Atiende, pueblo de Judá, entero y habitantes de Jerusalén, y tú, oh rey Josafat, esto les dice Yahvé: No teman ni se asusten ante esta gran muchedumbre, porque esta guerra no es de ustedes, sino de Yahvé. Bajen contra ellos mañana, ellos van a subir por la cuesta de Cis, de manera que los encontrarán al extremo del torrente, junto al desierto de Jeruel. No tendrán que pelear en este lugar, sino que se pararán y verán la salvación de Yahvé sobre ustedes, oh Judá y Jerusalén. No teman ni se acobarden. Salgan mañana al encuentro de ellos, pues Yahvé estará con ustedes. Entonces Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron ante Yahvé para adorarlo. Los levitas de las familias Kehatita y Corita se levantaron y alabaron con gritos a Yahvé, el Dios de Israel. Al día siguiente se levantaron temprano y salieron al desierto de Tecoa. Mientras iban saliendo, Josafat, puesto en pie, dijo: Escuchen, Judá y habitantes de Jerusalén, tengan confianza en Yahvé su Dios y estarán seguros. Tengan confianza en sus profetas y triunfarán. Después, habiendo conversado con el pueblo, dispuso a los cantores de Yahvé y a los salmistas que marcharían al frente de las tropas vestidos de ornamentos sagrados. Alaben a Yahvé porque es eterno su amor. En el momento en que comenzaron las aclamaciones y las alabanzas, Yahvé preparó una trampa en que cayeron los hijos de Amón, los de Moab y los del monte Seir, que habían venido para atacar a Judá.
Pues los amonitas y los moabitas se echaron sobre los habitantes de los cerros de Seir para destruirlos y acabar con ellos, y cuando acabaron con ellos se mataron unos a otros. Cuando los de Judá llegaron a la cumbre desde donde se divisa el desierto, vieron todo el campo cubierto de cadáveres sin que uno solo hubiera quedado con vida. Entonces Josafat con todo su ejército llegaron para recoger los despojos y hallaron gran cantidad de ganado, vestidos y objetos preciosos. Fue tanto el botín que 3 días no fueron suficientes para juntarlo todo, y no sabían cómo llevarlo. Al 4.º día se reunieron en el valle de Beracá, por eso se llama aquel lugar Valle de Beracá, que significa bendición, hasta el día de hoy, pues allí los bendijo Yahvé. Después, todos los hombres de Judá y de Jerusalén, con Josafat al frente, regresaron con gran alegría a Jerusalén, porque Yahvé los había colmado de gozo a expensas de sus enemigos. Entraron en Jerusalén con salterios, cítaras y trompetas, dirigiéndose a la casa de Yahvé. El terror de Yahvé cayó sobre todos los países vecinos cuando supieron que él había vencido a los enemigos de Israel. Entretanto, el reinado de Josafat fue tranquilo, y su Dios le dio paz por todos lados. Josafat reinó sobre Judá, tenía 35 años cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. Su madre Azuba era hija de Silgi. Siguió en todo el camino de su padre Asa, sin desviarse de él, haciendo lo que era correcto a los ojos de Yahvé. Con todo, no desaparecieron los santuarios de las lomas, pues el pueblo aún no se había convertido al Dios de sus padres. Lo demás referente a Josafat, del comienzo al fin, está escrito en la historia de Jehú, hijo de Hananí, que se haya insertado en el libro de los reyes de Israel. Después de esto, Josafat, rey de Judá, se alió con Ocosías, rey de Israel, que hacía el mal. Se asoció con él para construir barcos que hicieran viajes a Tarsis y fabricaron los barcos en Azion-Gaber. Entonces Eliezer, hijo de Bodavías de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo: ¿Por qué te has aliado con Ocosías? Yahvé ha destruido tus proyectos. En efecto, las naves fueron destrozadas y no llegaron a Tarsis. Joram capítulo 21. Cuando Josafat murió, lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y su hijo Joram lo sucedió. Joram tenía 6 hermanos, hijos de Josafat, que eran Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Miguel y Cefatías. Todos estos eran hijos de Josafat, rey de Israel. Su padre les había dado grandes cantidades de plata, oro y objetos preciosos y ciudades amuralladas en Judá, pero entregó el reino a Joram porque él era el primogénito. Joram tomó posesión del trono de su padre, y cuando se sintió fuerte, pasó a cuchillo a todos sus hermanos y también a algunos de los jefes de Israel. 32 años tenía Joram cuando empezó a reinar, y reinó 8 años en Jerusalén. Se portó como los reyes de Israel e hizo como había hecho la gente de Ahab, porque se había casado con una mujer de la familia de Ahab y se portó mal con Yahvé. Pero Yahvé no quiso destruir la descendencia de David a causa de la alianza que había hecho con David, cuando le prometió que le guardaría siempre una lámpara a él y a sus hijos. Por aquellos días se rebeló Edom, sacudiendo el yugo de Judá, y se proclamó un rey propio. Joram con sus jefes y con todos sus carros de guerra salió de noche y derrotó a los edomitas, que lo tenían cercado, a él y a los jefes de sus carros de guerra. Así se rebeló Edom del yugo de Judá hasta el día de hoy. Por ese mismo tiempo Libna se rebeló también contra él, porque había abandonado a Yahvé, el Dios de sus padres. Construyó asimismo santuarios altos en los montes de Judá, incitó a la prostitución a los habitantes de Jerusalén y empujó a ella a todo Judá.
le llegó un escrito de parte del profeta Elías que decía: Así dice Yahvé, el Dios de tu padre David: No has seguido los caminos de tu padre Josafat, ni los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado por los caminos de los reyes de Israel, y has prostituido a Judá y a los habitantes de Jerusalén, siguiendo las prostituciones de la familia de Ahab. También has dado muerte a tus hermanos de la familia de tu padre, que eran mejores que tú. Por eso Yahvé castigará con terribles azotes a tu pueblo, tus hijos, tus mujeres y todos tus bienes. Tú mismo padecerás una enfermedad en el vientre tan maligna que irás echando las entrañas poco a poco, un día tras otro. Yahvé hizo que se levantaran contra Joram los filisteos y los árabes, vecinos de los etíopes. Subieron contra Judá y lo invadieron, llevándose todas las riquezas que hallaran en la casa del rey, y también a sus hijos y a sus mujeres, no dejándole otro hijo que Ocosías el menor. Después de todo esto lo hirió Yahvé con una enfermedad incurable en el vientre, y al cabo de un tiempo, al fin del segundo año, se le salieron las entrañas y murió en medio de terribles dolores. El pueblo no quemó perfumes por él, como lo había hecho por su padre. Tenía 32 años cuando empezó a reinar el reino en Jerusalén, 8 años. Se fue sin que nadie lo llorara, y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.